Hola, ahora vamos a ver lo que es la lectura de datos desde Firebase. Vamos a realizar este ejemplo que consiste en capturar una fecha. Aquí pueden leer como hora de inicio. Y cuando esta hora se cumpla, vamos a compararla con el tiempo real de nuestro servidor NTP para así accionar lo que es un motor y un foquito LED. Entonces, para tener de referencia, aquí está la hora actual. El circuito es el mismo que hemos estado manejando y además del código y de esto de capturar la fecha, vamos a ver el pin de alimentación que tiene lo que es el nodo MSU para 5 voltios, ya que hasta el momento hemos estado directamente alimentándolo con lo que es el cable USB. Sin embargo, acá el primer pin de hecho dice BIN. Ese pin es para que nosotros le conectemos una alimentación de 5 voltios. Entonces, lo que se tiene que hacer es, por ejemplo, yo tengo acá mi fuente de 5 voltios, lo voy a conectar. Y hay que conectar las tierras. En este caso, si se recuerdan, les había dicho que todos estos nodos de acá arriba están conectados, son aislados de todos los otros nodos de acá abajo. Por lo que, para empezar, hay que conectar la tierra. Estamos conectando entonces la tierra del 5 voltios con lo que es la tierra del nodo MCU. Y por otro lado, hay que, con un cable, solamente llevar lo que es desde el pin de 5 voltios del nodo MCU hasta lo que son los 5 voltios de la alimentación. Y ya estaría el nodo MCU alimentado correctamente. Esa es la forma en la que se alimenta desde 5 voltios. Bien, entonces acá lo que tenemos es una hora que ya se ha preconfigurado y nosotros vamos a ingresar otra. Por ejemplo, ahorita son las 10:33. Entonces, el formato es de 24 horas, 60 minutos, 60 segundos a lo mucho. Entonces, vamos a ponerle 10 horas que se active el motor DC a las 10:34, digamos 00. Y le damos Enter. Lo que va a hacer entonces el código, que ya lo cargué en lo que es el nodo MSU, es comparar constantemente esta hora de inicio con la hora del tiempo real. En cuanto estas horas coincidan, se va a encender lo que es el motor y este LED durante 15 segundos. Este tiempo puede ser de hecho más, el que ustedes quieran, pueden modificar esa parte del código y veamos. Dura 15 segundos, entonces ya se va a acabar, ya se va a apagar. Y en eso consiste. Podemos esta hora igual cambiarla y ponerle a las, por ejemplo, 16 horas en la tarde o cualquier otra. Por ejemplo, voy a cambiarle a 34 con 50, a ver. Y se desactiva a los 15 minutos. 15 segundos. Bien, vamos a ver ahora entonces la parte del código y cómo se ha realizado esto. Este es el código. En este caso es casi lo mismo que el anterior, solamente que aquellos elementos innecesarios como por ejemplo el potenciómetro o lo que es el sensor BMP y sus pines y otras variables las he eliminado. Entonces solamente estamos trabajando con lo necesario. Como vamos a utilizar lo que es las librerías de tiempo, necesitamos como tal nuestro cliente NTP.
Luego ahora sí vamos a ver lo que es esto de la librería del separador de strings para cortar strings, para dividirlos. Es bastante útil para datos que se transmiten, por ejemplo, por comunicación serial, y está muy bien. Como tal, hay que crear, una vez que hemos incluido la librería del separador, un objeto del mismo. Hay que instanciar, ¿no? Entonces, ese va a ser la instancia de nuestro separador. Luego, aquí tenemos lo que ya vimos bastante bien, lo que es la configuración del Firebase, la configuración del servidor NTP, de la fecha y la hora. Luego, los sensores, en este caso, bueno, sería solamente un LED y un relé, nada más. Ambos como señalizadores y actuadores, no sensores. Vamos a trabajar luego con milis, entonces dos variables para eso y otras variables más para trabajar con lo que son las horas. Este string hora actual va a ser donde vamos a capturar lo que es la hora actual que nosotros le pidamos a nuestro servidor de Firebase, perdón, de NTP. ¿Ok? De hecho, esto lo voy a subir acá arriba. Control X, Control V. Aquí va a estar un string donde va a estar la hora, los minutos y los segundos actuales. Y eso vamos luego a extraer. Vamos a extraer las horas, los minutos y los segundos y ponerlos dentro de este string, ya convertidos a formato int. Algo similar va a ocurrir con hora de inicio, pero este string es de la hora que aquí se ha capturado. Entonces se captura todo esto como un string, se lo guarda en hora de inicio y se lo separa igualmente en este array de tipo int. Luego aquí tenemos uno que es tiempo coincidente, que nos va a avisar cuando la hora de inicio, o hora programada también podríamos decirle, coincide con la hora actual, ¿no? Para que se pueda ejecutar las acciones necesarias. Luego vamos a realizar algunas variables, vamos a crear unas variables auxiliares, va a ser para activar algunas partes del código y desactivar otras. Vamos a ver eso con más detalles. Luego seguimos con la configuración como tal del Wi-Fi y esta es la nueva parte. Que existen, como ya hemos visto, los métodos set y get. En Java vimos esto con los setters y los getters. Y también aquí vimos en la anterior clase los métodos set para enviar los datos de los sensores y del potenciómetro a lo que era Firebase. Utilizamos para eso lo que era un método set de string, set string, y otro que era un push string. Pero ambos al fin y al cabo tenían el objetivo de enviar un dato, de escribir un dato en Firebase. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer una lectura constante de los datos? Pues que los métodos get que tiene propiamente esta librería no están tan bien diseñados para trabajar solos por sí. Sí o sí tenemos que crear lo que es un flujo o un flujo de datos, por así decirlo, una stream, una conexión que va a existir entre los datos que se van leyendo y lo que nosotros capturamos. Y es por eso que necesitamos esta función. BeginStream lo que va a hacer es iniciar el monitoreo entonces de los valores que aquí se van a introducir. Para lo mismo necesitamos un objeto donde guardar los datos, Firebase Data, y la dirección donde vamos a estar realizando este monitoreo, ¿no? En este caso es hora de inicio. Igual podría tener estos subnodos. Vale, entonces esto siempre se inicia al principio. Y luego tenemos, la comunicación para la hora y la fecha y definiendo los puertos de entrada y salida. Bien, esto es el void loop. Solamente tiene como tal el código para realizar la escritura, la lectura de los datos, mejor dicho. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, es actualizar constantemente la fecha real, la fecha actual y la hora actual que vamos a estar leyendo constantemente, ¿no? Esto es del servidor NTP. Luego vamos a crear el nodo. Esta función while se va a estar ejecutando constantemente y no va a salir de ahí hasta que este nodo, es decir, hora de inicio, se haya creado. Por eso es que esta es una de las variables auxiliares que las habíamos definido acá arriba.
Aquí está, nodo creado. Fíjense que es de tipo bool y es false. Y lo mismo con las otras. Recuérdense, cálculos on, activar relay e inicio de temporización. Todas esas variables nos van a servir para activar partes del código o diferentes líneas donde hay acciones que van a pasar. En cuanto a esto, entonces, el nodo creado, recuerden que estaba en false, por lo que esto es true, no está con el símbolo de admiración, está negado, y esto es lo que va a estar ejecutándose constantemente. Entonces, crear nodo string set es la función que más abajo la tenemos, en la que solamente le pasamos la dirección, el path, y el valor que queremos almacenar. Si esta operación es exitosa, esta función como tal nos va a devolver un valor booleano, que si es verdadero significa que se ha creado el string y se ha asignado el valor, por lo que vamos a tener, vamos a actualizar lo que es el nodo creado. ¿No? Nodo creado ahora es true y vamos a imprimir nodo creado en la consola. En caso contrario, este es false. Si es false, el while se sigue repitiendo, sigue el código en estas líneas. Pero si es true, entonces aquí va a ser false y se salta esto para no volver a ejecutarse más la parte del while. Por lo que estas líneas del código solo se ejecutan una sola vez en caso de que sea exitoso el proceso de creación de nodo. Bien, veamos entonces qué es esto de crear nodo string set. Aquí está. Lo que hacemos, nada, simplemente es, ya habíamos visto, ¿no? Los métodos de set que les había mencionado. Necesitamos el objeto de donde vamos a guardar los datos, la ruta, el valor, y nada, esta función ya la vimos constantemente. Igual ahí está su pequeña descripción. Bien, una vez que ya tenemos entonces el nodo creado, el siguiente paso sería estar constantemente inspeccionando o revisando, verificando si hay algún dato nuevo, un dato que se ha cambiado en el valor de ese nodo. Para eso tenemos que primero realizar esto de reconectar transmisión y set tiempo de espera. Reconectar transmisión es una función, fíjense que no retorna nada porque es de void, de tipo void, y lo mismo esta otra. Y solamente es que esta, bueno, cuando nosotros realizamos alguna, mejor lo voy a bajar acá, cuando realizamos alguna lectura, escritura o actualización de los datos, aquí lo tenemos, pues se pierde la conexión, entonces tenemos que volver a reanudar esa conexión. Aquí está. Lo que hacemos cuando llevamos esta función propia de Firebase es reanudar automáticamente la conexión que existe del flujo que hemos creado. Vuelve a reconectar, por así decirlo, lo que es la conexión entre Firebase y nuestro nodo MCU. La otra que habíamos visto, esta era la set tiempo de espera, y esta como tal es la que va a estar, digamos, durante 30 segundos va a estar revisando si hay algún dato nuevo, ¿no? Si no ocurre eso, entonces reinicia y vuelve a contar 30 segundos. Nada, solamente es eso, es un tiempo de espera a que se conecte, a que exista algún dato acá. ¿Vale? Esas dos funciones entonces no devuelven ningún valor ni tampoco reciben ningún parámetro. Bien, entonces una vez que ya tenemos listo, digamos, la conexión, lo que tenemos que hacer es ver si existe algún dato y obtenerlo. Por ejemplo, aquí este valor de 10 horas, 34 minutos y 50 segundos, deberíamos de capturarlo inmediatamente se haya introducido en Firebase. Por lo que para eso utilizamos esta parte del código. Lo que hacemos acá es preguntar si hemos obtenido la hora. Si hemos obtenido la hora, es decir, si aquí hay un valor nuevo, vamos a ejecutar todo este código. Que es, para empezar, mostramos un mensaje de que se ha ingresado la hora y luego realizamos la descomposición de lo que es esa hora. Acá arriba les había mencionado lo que es hora de inicio de tipo string y es una variable global, a lo mismo que inicio, hora, minuto, seg. Como son globales, acá más abajo en esta misma función, un poquito más arriba, esta misma función utiliza lo que es esa variable global inicio hora de tipo string para almacenar este valor. Veamos entonces. Aquí está, ¿no? Obtener hora. Primero pregunta si hay algún dato disponible, si hay algún valor en el nodo que habíamos creado.
Si es así, entonces captura ese dato. Nosotros sabemos de antemano que va a ser de tipo string, por eso acá le ponemos de tipo string. Si el dato es de tipo string, entonces imprime en lo que es la consola serial el dato y como tal el valor que tiene. Y el valor que tiene, que es este de acá, data.stringData, lo vamos a almacenar en hora de inicio, nuestra variable global, que es de tipo string. Si toda esta operación ha sido exitosa, vamos a retornar verdadero, caso contrario, falso. Vamos acá arriba entonces. Esa entonces, a eso a lo que hace referencia obtener hora. Si no se obtuvo la hora, entonces nada, toda esta línea de todo esto se salta, no lo ejecuta, ¿no? Es solamente un if sin su else. Pero en caso de que sí, de que se ha obtenido un nuevo valor, además de todo esto, que es la separación de datos, aquí solamente estamos realizando la descomposición. Eso me estoy olvidando explicarlo. Nuestro array, donde vamos a almacenar estos valores, tiene tres elementos, ¿no? Uno para horas, otro para minutos y otros para segundos. Es un array llamado hora inicio. Este es un array, perdón, inicio, hora, minutos, segundos, es un array de tipo int. Nosotros utilizamos esa librería de separador para poder recibir un string y separar sus diferentes elementos mediante, digamos, un carácter. En este caso el carácter es 2 puntos. Por eso aquí lo que hacemos es llamar a la instancia de a nuestro objeto de separador, S, a uno de sus métodos, separa, y le pasamos el string completo, es decir, todo esto de acá. Le pasamos luego el carácter que va a servir para separar los datos y un índice. Este índice hace referencia a, por ejemplo, el elemento que está antes o después de este carácter. El índice que está antes del carácter, aquí tenemos por ejemplo dos caracteres que se repiten 2 veces, quiero decir, ¿no? El carácter 2 puntos está aquí y luego acá. Tenemos entonces un elemento 10, 34 y 50. 10 estaría en la posición 0, 34 en la posición 1 y 50 en la posición 2. A eso se refiere este índice. Justamente como, fíjense, es un ciclo for, va a ir esto desde 0 hasta 2, el índice de 0 a 2, aquí igual el 0 hasta 2. Y vamos a, con esta parte del código, extraer, digamos, el índice 0, es decir, el 10, y va a ser de tipo string. Luego inmediatamente lo vamos a convertir con esta función a entero y lo vamos a almacenar en la posición respectiva de inicio, hora, minutos, segundos. Y así sucesivamente, con el elemento 1 o con el índice 1 va a ocurrir lo mismo. Se va a extraer en esta parte de hora inicio, lo que es el elemento 1 sería 34, es de tipo string, esto devuelve un tipo string y lo convertimos a int para luego almacenarlo en nuestro array. Solamente es eso. Esta función entonces va a, como tal, obtener la hora de tipo string, de la hora de inicio, la hora programada, y la va a dividir en horas, minutos y segundos de tipo int, que podamos luego hacer cálculos con ello. Bien, entonces si yo ya tengo los datos, voy a activar lo que es esto, cálculos on. Era una de las variables auxiliares de tipo bool, y nos va a servir para activar la siguiente etapa del código. ¿Vale? Si en caso esto no se ejecuta, entonces cálculos on no cambiaría su valor y estaría por defecto en false, que es como lo inicializamos. Vale, entonces si ya tenemos lo que es los datos obtenidos, tenemos que hacer ahora los cálculos, ¿no? Por eso, digamos, de ahí viene el nombre de la variable, cálculos on, cálculos encendidos. Entonces aquí vamos a comparar los tiempos, el tiempo programado, con el tiempo real, con el tiempo actual. Pero vamos a hacerlo cada segundo. No vamos a hacerlo, o sea, de forma continua. Entonces, esta parte de aquí ya la habíamos visto más antes. Solamente es para temporizar, por así decirlo, en este caso, todas estas líneas de código que se ejecuten cada un segundo. Cuando activamos cálculos on, entonces activamos todo esto de acá. Toda esta condicional. Cálculos on se activa, se pone en true, se mantiene en ese valor. Luego de eso, acá actualizamos o capturamos el valor de la hora,
de la hora actual, por eso esta variable es hora actual, es un string, ya habíamos visto esto en la anterior clase. Luego vamos a descomponer esta hora actual, como en el anterior caso, pero almacenarla en otro array. En otro array que va a tener los valores de la hora, minuto y segundo del tiempo actual. Una vez realizamos eso, vamos a la vez realizando una comparación entre la hora actual y la hora programada. Por eso que está la hora actual, por ejemplo en la posición 0, que es la de las horas, es mayor o igual a la hora programada o a la hora de inicio, igual en el mismo índice. Si es así, el tiempo coincidente lo vamos a incrementar en 1. Este for va a recorrer o va a iterar 3 veces, ¿no? Con el índice i igual a 0, i igual a 1 e i igual a 2. Por lo que si esa condicional fuese verdadera para todos los casos, es decir, ya se ha cumplido el tiempo, tiempo coincidente tendría que ser igual a 3. ¿No? Digamos que se incrementa en 1 cada vez que existe alguna coincidencia en los elementos de ambos arrays, ¿vale? Este 3 haría referencia a que las horas, los minutos y los segundos ya coinciden, ¿no? O ya se ha cumplido el tiempo. Bien, una vez entonces que tiempos coincidentes, de que ya evaluamos si se ha cumplido la hora o no, venimos a esta parte del código. Decimos, si tiempo coincidente es igual a 3, si ya se ha cumplido la hora, entonces cálculos on false. Es decir, desactivamos toda esta función, o vamos a desactivar esta función. Vamos a activar luego la siguiente, que es la de activar el relé, ¿no? Una vez que ya sabemos que el tiempo ya se ha cumplido, tenemos que activar el relé. Entonces le ponemos en true y imprimimos el tiempo se ha cumplido. En caso de que no sea así, solamente imprimimos el tiempo no se ha cumplido. Y en cualquiera de los dos casos tenemos que reiniciar lo que es el tiempo coincidente, ¿no? Por ejemplo, si el tiempo no se hubiera cumplido, entonces imprimiría tiempo no cumplido, reiniciaría lo que es tiempo coincidente igual a 0, todo el código se ejecutaría, volvería hasta aquí, porque cálculos son siguen true, volvería a realizar los cálculos de tiempo coincidente sumando desde 0. Si no realizamos esto, entonces estaríamos sumando, digamos, sobre los valores anteriores. Por eso hay que reiniciarlo, ¿vale? Pero bien, supongamos que los cálculos, que el tiempo ya se ha cumplido, por lo que activamos lo que es el relé o activamos el disparador de las siguientes líneas de código. Y desactivamos el de las actuales, ¿no? Cálculos on, lo desactivamos y esto ya no se ejecuta más. Bueno, entonces vamos a lo siguiente, que es activar el relé. Primero aquí detectamos que ha habido el disparo, ¿no? Que activar relé es true. Recuerden que este es un booleano. Aquí está, lo hemos activado acá. Y lo primero que hacemos es desactivarlo para que esto se ejecute solamente una vez. Pero lo desactivamos ¿para qué? Para iniciar el temporizador, el disparador del temporizador, y para a la vez almacenar en ese instante de tiempo el valor de milis en esta variable de tiempo 3. Y a la vez imprimimos se ha disparado el temporizador del relé. Bien, una vez esto se cumple, una vez que activar el relé está en verdadero, se desactiva inmediatamente, ¿no? Debido a aquí lo desactivamos y pasamos al siguiente. Aquí tenemos lo que es inicio de temporización. Hemos activado con esta función previa. Si en caso esto no se hubiera cumplido, esto sería false y en ningún momento se hubiera activado el inicio de temporizador y hubiera tenido su valor por defecto que es igual false y esta función tampoco se hubiera ejecutado. Pero bien, a este punto ya se ha ejecutado lo que es, o ya se ha disparado inicio de temporización con true y a la vez aquí lo que va a hacer es encender durante, en este caso, 15 segundos el relé y el LED, ¿no? Esto igual pueden analizarlo. Fíjense que estamos leyendo lo que es milis. Tiene que ser menor al tiempo 3 más 15.000. Tiempo 3 está apenas aquí arriba definido. Y podría ser, por ejemplo, milis es menor a milis más 15.000, ¿no? Entonces tiene que pasar por lo menos 15 segundos hasta que este valor sea superior a estos otros dos para poder esta función
para que esta condicional sea falsa y de esa manera se apague. Bueno, bueno, nada, aquí no. En caso de que ya pasado los 15 segundos, tenemos que nuevamente reiniciar o apagar lo que es el disparador de esta función, inicio temporización. ¿Vale? Y nada, eso es el programa principal. Luego el resto del código, por ejemplo, en este caso print result, es el mismo que ya habíamos visto. Y ya vimos lo que es, por ejemplo, obtener hora y encender pin. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora lo voy a hacer coser nuevamente, pero con la consola serial. Para lo que voy a encender con el USB, voy a conectar el USB al nodo MCU. Bueno, aquí ya lo tengo, entonces ya lo acabo de conectarlo mediante lo que es el cable USB. A ver si lo vemos por acá. Aquí está. Y aquí lo tenemos, ¿no? Ya creado el nodo. La hora por defecto. Aquí lo voy a dejar. Y bueno, aquí está. En este caso, nada, estoy alimentándolo con el USB. Ya saben, si es en eso, entonces los cables que antes habíamos conectado de 5 voltios lo tienen que quitar. ¿Vale? Nada. Bueno, entonces lo voy a dejar ahí. Un poco más acá arriba, si no. Ahí está mejor. En ese tiempo no cumplido porque el valor por defecto que le hemos introducido, bueno, es muy grande, ¿no? Es 23.59,59. Vamos a introducir otro. Voy a rescatar lo que era nuestra hora real. ¿Dónde está? Aquí está. Son las 10:59. Vamos entonces a cambiar esto a las 11. 0 minutos y vamos a ponerle con 5 segundos. Entonces aquí ya se ingresó, fíjense, 11 horas, 0 minutos, 5 segundos. Y este es un mensajito que aquí ya lo habíamos programado para que nos muestre eso, ¿no? Que está tiempo no cumplido en caso de que no se haya cumplido el tiempo. Y si se ha cumplido, nos va a aparecer este otro de acá. Y ahí ya se encendió. Y a 20 tendría que apagarse. ¿Vale? Es solamente eso entonces, así de sencillo es como funciona. Por último, vamos a hacer una prueba más, por ejemplo, con 11 y está bien, 0 minutos y 50 segundos. Nuevamente aquí se lee 11:050 y nos aparece tiempo no cumplido todavía. Aquí está el relé. Vale, y es así como funciona el programa. Entonces ahí ya tienen una manera, no solamente podrían hacer esto con fecha, ¿no? Podrían realizarlo con lo que es, pero no solamente con horas, sino también con fechas. Una fecha de inicio, una fecha de final, etcétera, siguiendo este mismo procedimiento. Nada, entonces les voy a pasar lo que es el código que acabamos de realizar y eso sería por la clase de hoy.